Agradezco mucho por esta invitación. Yo no podía negarme a ella de ninguna manera y estoy aquí para reflexionar, como usted bien dice, ¿no? Reflexionar de manera objetiva. No se trata de lamentar que no hemos logrado una curul, que hemos quedado por poquito de llegar a la curul o cosa por el estilo, y echar la culpa a otros y quejarnos, digamos, de una situación que no ha sido positiva como nosotros la habríamos querido. No estoy acá para lamentar. Vamos a prescindir del hecho, porque esto de los triunfos y las derrotas, como usted sabe, son circunstancias que se dan y que hay que tomarlas con la debida objetividad y analizar, como usted bien dice, de manera absolutamente transparente, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer para que nuestro sistema democrático pueda realmente ir echando raíces y podamos tener en este país, como alguna vez conversábamos con usted, no una partidocracia, sino una democracia? Y aquí quiero tocar algo que es fundamental. Usted recordará, Freddy, el cambio que a última hora se hizo del Código de la Democracia en febrero del 2020, en el que se volvió a introducir, pese a que el pueblo ecuatoriano, mediante una consulta, decidió de que los ciudadanos votan por ciudadanos y no por partidos, y que cuando hay una elección pluripersonal, el ciudadano escogerá al candidato de su confianza, esté en la lista que esté, es decir, se puede votar de entre listas. Eso que resolvió el pueblo mediante una consulta, recuerdo en el periodo del señor Alarcón, eso lo tiraron abajo a última hora el 20 de febrero del 2020. Yo cuando me enteré de esta barrabasada, inmediatamente viajé a Quito a interponer una demanda de inconstitucionalidad de semejante atroz medida que habían tomado. Se la presentó oportunamente, una vez que estaba ya publicado el registro oficial. A los 4 meses recién la Corte Constitucional aceptó a trámites. Y desde ahí acá no se ha pronunciado. Ha sido muy ágil la Corte Constitucional para pronunciarse sobre asuntos que no son siquiera de su incumbencia. Ha asumido condiciones de Asamblea Nacional Constituyente. Inclusive recordará usted aquel malhadado pronunciamiento respecto de que Nuestra Señora del Cisne era la patrona nacional del turismo. Se metieron en todas esas cosas, ¿no? Que no tenían para qué meterse, pero es un asunto tan importante como este, no lo topaban, porque en el fondo había un acuerdo del establecimiento político del país de que no tiene que haber en el Ecuador democracia, sino partidocracia, diciendo que no hay democracia sin partidos fuertes. Nadie dice que no tengan que haber partidos. Nadie dice que han desaparecido, que deban desaparecer las ideologías. De ninguna manera. Son de vital importancia. Pero los ciudadanos eligen ciudadanos. Los ciudadanos no pueden estar obligados a elegir partidos, ¿no? Y esto es lo que ha llevado a los abusos que hemos tenido. Vea lo que pasó en la pasada asamblea, ¿no? La gente no respondía a los criterios de su conciencia, del pueblo al que representaban, sino las disposiciones que se daban a nivel de partido. Entonces, primero, el gobierno necesitaba, luego de la pandemia y de haber de alguna manera superado el tema de la vacunación, una ley de reactivación económica. Era necesaria y urgente. A esa ley, el partido, creo, ya no le quiso denominar ley emergente de reactivación económica, sino que le denominó ley creando oportunidades. Es decir, ya estaba el partido por delante. Ya le pusieron el color, el olor y el sabor del partido que estaba transitoriamente en el gobierno. Esa ley llegó al Parlamento y el Parlamento reaccionó con la barbaridad que reaccionó, pues, ¿no? Que como es la ley venida del banquero y como acá tenemos mayoría progresista, entre comillas, esa ley la mandamos al canasto de la basura. Y encontramos por ahí algún resquicio para ver de dónde nos valemos y decimos,
que como una ley emergente tiene que tratar un solo tema, entonces como esta trata varios temas, yo no puedo conocer ninguna ley que no toque varios temas. Usted quiere hacer una ley emergente sobre educación, ha de comprender también los aspectos del financiamiento de la educación, los aspectos administrativos, porque es obvio, ¿no? Entonces, mandaron al canasto la basura, es decir, piedra con piedra, palo con palo. El Estado sometido a las aspiraciones de los partidos. Es decir, alguna vez tiene que entenderse en este país, Freddy, que el Estado es aquella parte de la sociedad, no es que hay una sociedad civil y una sociedad política, esa ya es una aberración ideológica, ¿no? El Estado es aquella parte de la sociedad que se encarga de cuidar el interés del todo. Entonces, no puede de ninguna manera quien llega a ocupar funciones del Estado ponerlo al Estado al servicio de ninguna parcialidad, sea esto un grupo económico, bancario, gremial, sindical, racial, o peor aún, partidista, o de movimiento, o de pandilla política, lo que usted quiera interpretar. Entonces, lo someten al Estado a un instrumento dócil de intereses que no son los intereses del todo. Y ahí viene el problema. Entonces estamos en un permanente choque, una permanente utilización de los recursos, de ahí viene la corrupción, obviamente, de los recursos y de las competencias de regulación y promoción que tiene el Estado para ponerlas al servicio de objetivos que no son los globales de la nación, sino objetivos que corresponden a intereses parciales. Bueno, con ese diagnóstico se podría visorar, colegir de antemano, que eso se va a repetir en la Asamblea, puesto que los mismos actores que obstruían, que negaban todo en favor del pueblo ecuatoriano, de nuevo vuelven a la Asamblea. Claro, porque vea el tema de las campañas electorales, ¿no? Aquí hay un contubernio que alguna vez también tenemos que superarlo en la estructura jurídica del Estado. ¿Quién con quién? El contubernio de lo económico con lo político. Es decir, hacer campaña electoral en este país y en muchos países requiere tener mucho dinero. En Estados Unidos no tienen ningún escrúpulo en los candidatos salir a decir cuánto han juntado para la campaña. Exactamente. Entonces, ya el triunfo está en relación a la cantidad de dinero que han juntado para la campaña. Entonces, claro, las campañas electorales. Solo que allá lo publican. Sí, acá lo ocultan, ¿no? Exactamente. Pero el tema real es que, ¿cómo puede un ciudadano participar, yo diría de una manera a conciencia en un proceso electoral? Si el proceso electoral está manipulado en su esencia. Inclusive han llegado al cinismo de hablar del marketing político. Usted sabe que la palabreja esta inglesa marketing, traducida al castellano, significa mercadotecnia. Entonces, quiere decir que los candidatos son mercadería, pues, que hay que venderla, ¿no? Con publicidad. Entonces, si usted no tiene... Usted no pudo vender bien su mercadería política. Claro, no teníamos recursos para poder competir con maquinarias electorales millonarias que están arrastradas por candidaturas presidenciales. Entonces, aquello de la descentralización en el país se va volviendo cada vez más difícil. Yo durante los tiempos en que he podido actuar en el Parlamento Nacional, he luchado duro por la descentralización. Hemos logrado aprobar una ley de descentralización. Avanzamos duro en el tema de la regionalización horizontal para viabilizar la desconcentración de la acción del Estado. Claro, pero en la realidad, pues no, perdón. Claro, pero no, es que el asunto no terminamos el tema anterior. Pero bajo ese razonamiento de que se gasta mucho dinero, quiere decir que usted gastaba mucho dinero cuando ganaba. Vea, los triunfos nuestros se hicieron no sobre la base de inversión de cantidades de dinero en campaña. Yo le debo decir la verdad y usted es un testigo. Poco ponían otros. Usted es un testigo de la política aquí en Loja y se da cuenta que el ARE, primero yo fui cofundador de la Democracia Cristiana. Participé en la fundación de ese partido. ¿Qué número tenía ese? El número 5. Y y el color verde. Bueno, ya. Entonces, ese partido
es un partido que muy rápido se contaminó de la influencia de los sectores económicos poderosos del país, que comenzaron a financiar campañas. Cuando yo resistí eso, cuando yo objeté eso, tuve problemas muy serios en el partido. Y tuve que separarme, me separaron también, y tuve que separarme, porque no era posible aceptar ese tipo de situaciones, ¿no? Inclusive hubo un momento en que se pensó en una candidatura nacional de mi parte, y había que llegar a acuerdos con los que financiaban la campaña. Entonces yo en esto no he querido entrar nunca, porque no puede ser así. O sea, una campaña electoral debe, por cierto, tiene costos que no tienen por qué pagarlos los medios de comunicación colectiva, que son empresas privadas que tienen que autofinanciarse. Pero yo lo que he propuesto a nivel nacional es un proyecto de ley que establezca, y eso lo quise proponer también cuando se intervino en el tema de la ley de comunicación, que es una ley necesaria en el país. Le decía yo a las personas que trabajaban en este aspecto, es necesario que cuando se convoque un proceso electoral, todos los medios de comunicación colectiva, sean digitales o sean convencionales, pongan con cobertura de costos, por cierto, un 25% de sus espacios a disposición de la autoridad electoral, para que la autoridad electoral establezca un sistema equitativo de distribución de dichos espacios. Pero ya cerrar paso a esto del marketing político. Bueno, pero ahora sí es, pues. Sí, o sea, ahora, lamentablemente. Ahora el CNE les da el dinero y incluso les deja en libertad. Les da el dinero y les dice, ustedes vean en dónde. Es que eso es lo malo. Pero, eso de ustedes vean significa a ver quién transó con determinadas candidaturas y quién no. Lo mismo que pasa con las autoridades. Sí, sí está. Es que en un país donde hay corrupción, todo lo corrompen. Yo me enteraba, créame que para mí mismo era novedoso, que hay organizaciones políticas que se dejan el dinero, es decir, verás, vamos a poner en determinado medio, pero claro, ese porcentaje te voy a poner, por decirle, $1,000, pero de los $1,000 tú me devuelves 500. Pues, es una cosa impresionante ver. Claro. Pero claro, el medio no los denuncia, no los delata. Porque business son business, ahora todo es en English, ¿no? No, pero es que eso es inmoral, o sea, ¿cómo puede decirle el mismo, decir, sí, pero me devuelves? A uno le cuentan, pero claro, nunca me consta tampoco que alguien haya hecho eso, que haya hecho eso, y no debería el Estado pagar un solo centavo. En cambio, yo pienso que no debe pagar un solo centavo. No darles plata a los partidos, Freddy. Vea esa ley del fondo partidario, que significa más de $15 millones anuales hoy día. No tiene razón de ser. Si la propia Constitución dice, claro, que los partidos políticos no pertenecen al Estado, pertenecen a la sociedad y son canales de expresión de la voluntad ciudadana hacia la toma de decisiones electorales o plebiscitarias. Pero ya cuando el pueblo toma una decisión y un ciudadano asume un mandato, ya ese mandato no puede ser ejercido al servicio de ninguna parcialidad, sino al servicio del todo, considerando la globalidad de la nación en todo su pluralismo. Si eso no se da, tenemos pues lo que tenemos, ¿no? Que el poder político se convierte en instrumento de enriquecimiento de determinados grupos, que a su vez ese dinero lo convierten en poder partidario, ¿no? Para expandirse en todas las provincias mediante lugartenencias dóciles. Entonces ya los liderazgos provinciales ya rápido dicen son caciquismos, atrabiliarios de la antigüedad que no sirven de nada. Aquí hay que establecer lugartenencias dóciles en cada provincia, que se encargan del reparto burocrático y del reparto contractual. Y así manejamos la clientela electoral. Entonces la peor parte del centralismo, vea usted, Freddy, no es solo el asunto presupuestario del Estado, no es solo el asunto de la canalización de la inversión privada, sino la peor parte del centralismo es el sistema político que tenemos establecido, que es un sistema absolutamente centralizador del poder. Bueno, ¿qué falló en estas elecciones? ¿O qué fue lo que ganó? ¿Qué vendría a ser lo mismo?
estos dos componentes que son importantes interpretarlos, porque de alguna manera iremos madurando en los procesos electorales y robusteciendo la democracia, pero no lo vamos a hacer solo yendo a la urna y nos dan el papel y salimos, sino reflexionando. Por eso le pregunto, en su dilatada vida política, ¿qué cree usted que sigue ganando o por qué no se es favorecido por el voto popular? Gana, bueno, yo no vengo a quejarme, yo respeto absolutamente los resultados y sobre eso no quiero hablar. Pero lo que sí le digo en términos de consideración global, ¿no es cierto?, de consideración política con visión de futuro. ¿Qué es lo que nos falla, como usted bien lo dice? Pues esto, en que el Código de la Democracia, lejos de asegurar la participación efectiva de la ciudadanía en los procesos políticos, obliga a que la ciudadanía sea acorralada en formaciones de participación política que primero reciben financiamiento del Estado y segundo montan maquinarias electorales millonarias. Uno no sabe. Todo el tiempo hablan de control del gasto electoral, pero nunca ha habido control del gasto electoral. Recuerde la última elección pasada de la elección seccional. Cómo se repartía dádivas, cuartos de pollo, discos móviles, le dicen por todos los barrios, ¿no? Había todo un reparto para tratar de conseguir los votos. Y entonces la gente se adocena a eso. La gente está a la expectativa de qué dicen los encuesteros, ¿no? No digo si quieren encuestadores, sino encuesteros, porque según digan los... No diga muy alto, porque a mí no viene un encuestador de buen nivel. Ya, bueno, entonces, ¿qué digan los encuestadores? Están a la expectativa, y entonces según eso, rápido corren a amontonarse en las centrales políticas de esos, para poder alinearse en función de poder conseguir que les repartan un carguito, que les den un... Bueno, pero usted también ha manejado encuestas, se ha beneficiado de resultados, de publicaciones, de encuestas. Nosotros hemos hecho, yo le digo la verdad, no quisiera tocar cuestiones coyunturales y peor aún que tenga que ver con nuestra participación, porque prefiero este rato hablar con términos generales, pero es verdad, o sea, nosotros estamos obligados a ver la forma de cómo hacer campaña en esas circunstancias, que es muy duro. Es sumamente duro. Y le digo la verdad, no. La gente sabe, por ejemplo, que con nosotros no puede aspirar a que porque metieron tal cantidad en campaña, vamos a canalizar contratos a los que metieron plata en campaña. No puede aspirar a que porque estuvieron pegando propaganda o pintando paredes o piedras, después haya que distribuir los cargos al tenor de los que más han pintado piedras o más han pintado paredes. Porque yo aprendí, yo le diría desde chiquito, cuando estábamos usted y yo. O sea, desde hace poco. Hace poco. Aprendimos bien claro que lo político es público. Por eso yo me río de los que tanto hablan de las políticas públicas. Es un pleonasmo. Pleonasmo, es purito, un pleonasmo. Purito. Purito, porque si es político, tiene que ser público. Si lo político no es público y responde a intereses privados, eso ya es corrupción destilada. Y la corrupción no es solo que no se lleven la plata, no es solo que no cobren coimas, que no manipulen los contratos. La corrupción también es que no utilicen al Estado como instrumento para manipular la política, para beneficio de partido, de grupo político, de pantilla política, repartiendo dádivas por todos los lados. La filantropía con fondos públicos, el populismo, eso le hace un daño inmenso a todos los países de América Latina. Claro, bueno, lo que vive Venezuela, que usted le ha escuchado con mucha razón quejarse, vea, no comenzó con Chávez, comenzó mucho antes en Venezuela, esta querida patria que ahora está en una circunstancia tan dura. Carlos Andrés Pérez era... Ya también, era de la línea Lucho Herrera Campis, Caldera, todos ellos los conozco bien, porque a mí me tocaba ir al Centro de Formación Demócrata Cristiana que había ahí, que se llamaba CENADEC, en Caracas, y yo observaba eso. Veía barrios enteros que no tenían ni siquiera veredas. Entonces yo le decía a la gente, ¿cómo es posible esto si aquí hay un gobierno demócrata cristiano, ¿no? ¿Cómo es posible? Claro, el tema era cómo ganar elecciones. Y para ganar elecciones había que fomentar la informalidad, el relajo,
la distribución de dádivas, el tenerlos a los pobrecitos en condición de limosneros, de receptores de dádivas, y así se conseguía la clientela electoral. Eso lo continuó Chávez. Pero eso no comenzó con Chávez, hay que decir la verdad. Desde antes en Venezuela tenían una situación similar. Era un proceso ya sistemático. De empobrecimiento. Es lo que hablamos un poco más temprano, ¿no? La Revolución Ciudadana le exige al pueblo que les dé el voto porque ellos ya hicieron obras y todo. Sí, es su obligación hacerlo. El otro, jovencito que sus padres ya entregaron colchones, medicina, antes de que él nazca. Ese es el país, ese es un populismo purito de lado y lado. Por eso ya mismo le voy a preguntar, ¿para dónde va a inclinarse usted? Porque tiene una votación incluso que le supera fácilmente al ex prefecto de Loja. Usted lo supera. Pese a que yo no utilicé el aparato del Estado en campaña, como si lo utilizó él. Al menos estamos hablando solo del Cantón Loja. Del Cantón Loja, sí, así es. La provincia, pues lamentablemente la gente se adocena, ¿no? Se subordina a estos métodos. No le queda más, a la gente de provincia no le queda otra. Entran yo diría, aquí tenemos una especie de surfismo político, ¿no? La gente ve cuál ola es la más alta, ¿no? Y entonces se prepara con su tablita para montarse en la ola más alta. Siempre fue así. Y las olas... Le llamaban el carro ganador. El carro de montarse como aquí no hay mar, entonces... No te bajes de la camioneta. No te bajes de la camioneta, se sube, ya tienen buen olfato, dicen, este va a ganar, y se le pegaba. Ya ahí nos pegaba. Por ejemplo, usted ya perdió esa posibilidad, ese marketing, decía, no, este hombre ya no gana, entonces se le iban bajando de la cabeza. Pero no se dan cuenta que hay una realidad, que uno en base a errores y aciertos va aprendiendo, ¿no es cierto? Va aprendiendo. Y eso es la experiencia. Usted aprendió la lección. Se aprende, y luego se va reflexionando con objetividad, qué es lo que debemos hacer en este país. Yo creo que en este año y medio, por ejemplo, debería el gobierno que venga, sea el uno o el otro, ¿no? Tiene que aprovechar este año y medio, no para solventar todos los problemas del país, porque eso es imposible, pero sí para crear las condiciones de enfrentar esos problemas. Yo vengo diciéndole al país desde hace largo tiempo, y usted me ha escuchado, de que es necesario reformar esta Constitución, que está repleta de derechos y garantías, pero que en toda la parte operativa, estructural del Estado, ahí los cables están cruzados y hay puro cortocircuito. Y esto es lo que origina o aumenta el caos existente en el país. Sí, pero se ha vuelto un deporte cambiar constituciones. Claro. Yo no sé si, no tengo ese dato estadístico, pero en América Latina debemos ser el país que tiene el mayor número de... No, uno de los más, porque también hay... Uno de los más, claro, uno de los más. Es una inestabilidad jurídica terrible. Pero países que han sido un poco más solventes, como Chile, no creo que esté, por ejemplo... Vea lo que le acaba de pasar a Chile con el famosa constituyente. Por eso lo mencionaba. Ahí querían ellos introducir todos estos criterios noveleros. Izquierdosos. No, sí. Medio, como usted bien dice, izquierdosos, así que responden a corrientes de pensamiento internacional que están forjados por intereses transnacionales que necesitan manipular a los países subdesarrollados, ¿no? La revolución internacional. Porque, claro, entonces ya viene, ¿para qué ponernos a mencionar todas estas novelerías? Le metieron a la Constitución de Chile. Otra más, por eso que yo lo mencionaba, porque otra nueva Constitución. Ya no puede más. Por eso hablo yo de reformas. Pero ¿qué es lo que pasa en esta Constitución? Artículo 444. Establece un candado, es decir, un candado que tenemos que necesariamente respetarlo, ¿no? Que dice clarísimamente en el artículo 444. La Asamblea Constituyente solo podrá ser convocada a través de consulta popular. Exacto, ahí quiero ir. Entonces, ¿qué es lo que yo le plantearía al nuevo gobierno? No, llame a una consulta para que la Asamblea Nacional que se elige el 2025 ejerza durante 90 días la condición de constituyente y trate el proyecto de reformas constitucionales que haya presentado el candidato presidencial que gane esas elecciones. De esa manera le ahorramos al país el terrible estrés
de tener que convocar a una nueva constituyente y poder superar las más de 40 contradicciones que tengo yo detectadas aquí en esta Constitución, que son terribles. Son contradicciones terribles. Solo le pongo una, ¿no? Dice en el artículo 242, el país se organiza en regiones, ¿no? No dice zonas, dice regiones. El corcho le cambió a zonas. Yo le decía, burlándome, decía zonas de tolerancia con el centralismo. Se organiza el país, dice el 242, en regiones, provincias, cantones, etc., ¿no? Pero más abajito le pusieron la contra, los vivarachos, ¿no? Pusieron que para establecer una región había un procedimiento que tenía que ser realizado por las propias prefecturas provinciales, que una provincia tenía que escoger con qué otra provincia se junta. Entonces nadie quiere casarse con pobre, pues. Si usted le pregunta a la provincia de Esmeraldas si quiere meterse con el Carchi y Babura, dice, no, pues yo quiero meterme con Pichincha. Si le pregunta a la provincia de Loro si quiere meterse con Loja y Zamora o quiere meterse con el Guayas, le va a decir que quiere meterse con el Guayas. Entonces eso no puede ser en derecho público. El derecho público es mandatorio, el derecho público no es opcional, y eso tiene que clarificarse. Otra contradicción terrible, el artículo 369, dice que el seguro es universal, ¿no? Y más abajito establece seguro para militares, seguro para policías, ¿no? Dice que no dependerá el seguro universal de que si la persona tiene o no un empleador, es decir, el seguro va igual para la persona que no tiene un trabajo, ¿no? Pero más abajito pone que hay afiliados. Y si el seguro es universal, la palabra afiliado es una mala palabra, porque se entiende que universal cubre a todos. Y que como la salud es la suprema ley, tiene el ciudadano el derecho a hacer atender su enfermedad, sea en el sistema público o sea en el sistema privado. Y el seguro tiene que jugar su papel de seguro. Se nos ha ido el tiempo. Le comento. Quiero regresar para terminar nada más esta entrevista. Nos faltan poquísimos minutos. ¿Por quién iba usted ¿Lo han invitado para esta segunda vuelta? Vea, yo le debo decir una cosa, mi querido Freddy. Yo no voy donde no me invitan. Yo creo que es necesario que los ecuatorianos tengamos, frente a este proceso electoral de segunda vuelta, una reflexión que prescinda de campañas noveleras publicitarias, que prescinda del escándalo del que yo le dije que le digan. Eso no va a ser posible. Tenemos que ser objetivos. Sí, pero eso no va a ocurrir, porque la campaña es efervescente, es estrepitosa, es convulsionada. Yo le quiero decir una cosa muy clara. Yo estaré por aquel que asegure que sea posible cambiar estas barbaridades que hay aquí en la Constitución del 2008 y cambiarlas sin mayor estrés. Librar a esta Constitución de las novelerías. Cualquiera le puede decir que sí lo va a hacer. Y lo mismo le digo en el caso de Loja. Aquí el pueblo de Loja tiene que preguntarle clarito a los candidatos presidenciales. A ver, señores, ¿cuál es su posición frente al hecho de que el Estado ecuatoriano abusivamente se niega a cumplir lo que manda el artículo 192 del COTAD, que dice clarísimo: delegada una competencia a un gobierno seccional, el gobierno central está en la obligación, artículo 192, dice, cuando un gobierno autónomo descentralizado recibe una competencia por delegación, recibirá también los recursos correspondientes, que deberán ser por lo menos lo que cubre esa competencia. La transferencia. Entonces aquí hay una competencia delegada por la ineficiencia del METOP a un municipio que demostró ser de trabajo y que hacía las cosas bien. Claro, ahora me temo que en año y medio, poco por ahí, no creo que se avance tanto y vamos a trabajar esto porque el exalcalde de Loja me pide esto y le tenemos que hacer. El asunto es rápido, ¿no? ¿Quiere decir que usted está al mejor postor de sus pretensiones? No, de ninguna manera. Entonces, estamos, y yo le pido al pueblo ecuatoriano y al pueblo lojano que analicemos con objetividad. ¿Quién nos asegura que el Estado no se va a convertir en instrumento de intereses parciales?
sean estos de carácter partidista político o sean estos de carácter económico, transnacional, financiero. Ambos le van a decir que le garantizan eso. Claro, ambos van a decir, pero ya, por eso tiene razón el pueblo. O sea, por eso es que yo me opongo al voto en plancha, porque el pueblo tiene que saber no solo lo que dicen los candidatos, porque el rato de ser candidatos todos decimos bellezas. El pueblo tiene derecho a reflexionar con madurez. No solo qué es lo que dicen, sino quién lo dice. ¿Qué antecedentes hay para poder creer que eso que se dice tiene fundamento? Por favor, la última, fíjese, creo que voy a hacer alguna excepción, porque ¿cómo puede ser posible que le haga una pregunta y yo mismo la responda? De tal manera que solo le queda a usted certificar o negarlo. ¿Usted va a ser candidato en las próximas elecciones? Sí. Vea, yo tengo ya 78 años. Uno tiene que también saber reconocer sus limitaciones. Yo puedo asesorar, puedo apoyar, pero volver a ser candidato yo no quisiera hacerlo. Y se lo dije a los compañeros. Lo que pasa es que los compañeros del movimiento hacen el siguiente cálculo, un poco medio vivaracho, ¿no? Dicen, claro, es que vos tienes un voto duro alto. Entonces, si ponemos a fulanito, que es una gran persona que te da, pero él no tiene ningún chance de ganar. Y como el partido necesita sacar votos, entonces haznos el favor, tú tienes que ser el candidato. Esa es la reflexión. Marketing purito. Eso es marketing. Entonces, claro, yo le digo la verdad, yo tengo, Freddy, no tengo por qué ocultarlo, tengo 78 años. ¿Ya? Y yo he acumulado experiencia, cierto es. Yo puedo, mientras Dios me dé vida, nunca dejaré de luchar políticamente, para eso me he formado, lo he dicho 1000 veces, yo soy político por vocación y formación, yo no estoy aquí ni por hobby, ni por plata, ni por que responda a intereses empresariales que me financian campañas, jamás. Estamos en busca de ver cómo contribuimos a que Loja, nuestra región sur y el país superen. Bueno, la respuesta fue, no quisiera. Pero eso es ambiguo. Uno no puede decir nunca en la vida, Freddy, de esta agua no debe beber, porque uno acaba equivocándose. Uno tiene que saber que mientras Dios le dé vida, esa vida que tiene que ser utilizada al máximo al servicio del bien común general.